Hola, muy buenas noches, amigos y amigos de Canal Televisión Cantabria y, como no, desde este programa de Punto Actualidad. La verdad que las cosas no están nada bien, cada vez hay más sustos, cada vez nos meten más miedo desde Bruselas y en algunos casos ya no es un miedo, ya es un temporal lo que nos viene, un temporal bastante duro. Y nada mejor dicho que, cogiendo esa frase del temporal, decir que la verdad es que los vientos que están soplando no son nada buenos para hacer mover esta nave que tiene una tripulación de más de 5 millones de parados y aumentando, y con un gobierno de puente algo muy despistado, sin llegar a conocer lo que es la rosa de los vientos. Parece ser que el comandante de esta nave y sus oficiales no encuentran la brújula del norte económico. No se puede, o mejor dicho, no es acertado subir los impuestos vía IRPF a niveles de los más altos de Europa con el fin de poder sacar la economía hacia adelante. Lo que hay que hacer es reducir el gasto en todas las comunidades autónomas que hoy siguen ejerciendo el derroche y recortar gastos en general de políticos. ¿Qué es eso de poder compaginar varias pagas de la administración? Hay muchos de la clase política que están cobrando unas cantidades que podrían vivir varias familias y por culpa de la connivencia política de los políticos, y nunca mejor dicho, eso ni se toca. Ahí sí que están de acuerdo desde la izquierda y la derecha más rancia en todo el contexto del Parlamento que tenemos. Este comandante de este navío, que es España, tenía que ser valiente y coger el temporal de proa y empezar a poner a este país en un orden de necesidades. Hay muchas maneras de empezar a ahorrar. Hay que reducir ayuntamientos. El 99% de los españoles estarían de acuerdo en eso y en quitar el Senado del medio. Las subvenciones no tienen por qué ser un diario constante en las publicaciones del Boletín Oficial del Estado. Pero algo también tiene que ver bueno este gobierno. No vamos a hacer todas las cosas de lo que nos viene perjudicando. Este gobierno ha pasado por la izquierda, concretamente al Partido Socialista, y le ha pasado con el tema de las hipotecas, y le ha pasado con el tema de los salarios de la banca. Algo se tenía que ver y algo refleja de que algún dirigente socialista ha dicho eso lo teníamos que haber hecho nosotros y no el Partido Popular. Pues aunque todas estas medidas son pocas para seguir ayudando a esta sociedad, por algo se empieza y por lo tanto es de recibo. Pero hoy nos llega la mala noticia. Hoy nos llega la mala noticia que el déficit es del 8,51 y no del 6,01 que nos dijo la ministra Salgado. Esto significa que hay que recortar 40.000 millones más. Y esto tiene que salir del sudor de todos los españoles que estamos aquí. Hay una frase que decía, el mentiroso tiene dos males, que ni cree ni es creído. Por tal motivo, el PSOE, y en caso de la persona de Rubalcaba, ha perdido casi 5 millones de votos. Con esto les digo bastante, y hoy nos acompañan Alejandro Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy bien, buenas noches. Don Rafael Sebrango. Muy buenas. Y don Eduardo Zúñiga. Yo quisiera, sobre esto que he dicho, puede que esté de ustedes, o vosotros, mejor dicho, bien en acuerdo con ello o no, pero yo tenía que hacer una introducción un poquitín bastante de lo que estamos pasando y no estamos para risas. Estamos en un tema bastante delicado, con más pobreza, con más gente en el desempleo y además las noticias que dan nuestros gobernantes de comunidades autónomas y a nivel nacional no son preocupantes, es que es de mucha preocupación y sobre todo que tocan a sectores como son la sanidad y la enseñanza y pueden ir tocando otras debilidades en la cual pues lágrimas, pero lágrimas y duras, y no estoy hablando de ninguna superficial de temas así, es que es muy, muy duro que el día 22 de cada mes algunos de nosotros en general, no podamos seguir haciendo la compra para el subsistir del día a día. Pues... Rafael Sebrango. Sí, vale. Sí, ¿qué puedo añadir a lo que has dicho? Completamente de acuerdo. La situación es extremadamente difícil y más bien lo que se nos pide para salir de ello no es un simple sacrificio, sino un extremado sacrificio. Claro, también quizás recogemos ahora lo que se ha sembrado a lo largo de todos estos años. Es decir, nos han mentido mucho, ¿verdad? Nos han mentido de arriba abajo. Ha habido una santa compañía formada por banca y clase política, y luego hemos vivido unos años de absoluta mentira en cuanto a lo que era nuestro crecimiento, nuestra situación. Y yo lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Esto es producto
primordialmente de una casta política, evidentemente con sus excepciones, ¿no? Pero el funcionamiento uniformizado que ha habido de toda ella por toda España, con independencia de siglas políticas, ha sido una clase política vividora, garbancera, irresponsable, aparte irresponsable, irreflexiva, incompetente, todo lo que podemos ver. Hemos vivido en un país que ha vivido a costa de a ver quién decía o quién hacía la burrada mayor. Burrada mayor en forma de gran obra, con independencia de su sentido o de su valor o de su eficacia. Es que, es decir, ¿cómo es posible? ¿Os acordáis que no ha pasado mucho tiempo? Cuando han pasado 5 o 6 años, y vamos a ser el país del mundo con mayores kilómetros de AVE, de alta velocidad, en todos los sitios, en cada esquina una universidad, un polideportivo, un tal, etc. Es que, claro, era imposible. En Estados Unidos, tenía que acabar, esto tenía que acabar Zapatero así. se permitió el lujo de decir que íbamos a pasar a Francia. Sí, que vamos a pasar a Francia, que estamos en la Champions League, que tal, que no sé qué. Es decir, aquí nadie se ha preocupado, la irresponsabilidad ha sido absoluta. El dinero público no era de nadie, esto nadie le tenía que pagarlo y podemos hacer. Y también nosotros los ciudadanos hemos pecado de pardillos. Hemos votado al alcalde que hacía el puente más largo, al alcalde que hacía el edificio cultural más excelso, al presidente de comunidad autónoma que más cosas nos regalaba, sin preguntar nunca. Igual. ¿Cómo se iba a pagar? ¿Cómo se iba a pagar y si nos lo podemos permitir? Y así hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado a un punto en el que tenemos que administrar la miseria. En ese punto estamos, en de administrar la miseria. Luego, si queréis, os comento las cosas que ha dicho o ha reconocido en público el presidente de esta comunidad autónoma, recientemente. Es que es así como estamos. Pues tú mismo, Eduardo. Bueno, realmente lo que tú dices no es nada nuevo. Quiero decir que, bueno, ya se dijo en enero que el déficit iba a estar 2 puntos y medio exactamente. Exactamente se dijo que iba a ser el 8,4 y ha salido el 8,5, o sea, no estaban muy desacertados. Se dijo en enero. Dice, señores, nos han engañado, se ha dicho que hay un déficit del 6% y es el 8,4. Y entonces, a raíz de ese sobredéficit, digamos, que se encontró el gobierno, pues es cuando ha decidido decidió en aquellos días elevar los tramos del IRPF, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me sorprende. A mí lo que me sorprende es que haya habido una agencia, como la agencia Reuters, quizá por detrás alguien, que no sé quién ha sido, que haya dicho que era mentira. Que eso a mí es lo que la noticia de hoy es esa. Es decir, que la agencia Reuters dijo en su día que era mentira y hoy se demuestra que era exactamente cierto. Y entonces, con esas noticias de la agencia Reuters, ha montado un lío la oposición tremenda, diciendo que se mentía, que no sé qué, que no sé cuánto, que era. Bruselas dijo que no, que era correcto, que habían mirado que era correcto. Todo el mundo dijo que era correcto, pero se montó un lío espantoso. Alguien en Bruselas que tiene nombre y apellido, sabemos quién ha sido el instigador de este tema. Dicen, yo no lo sé, tampoco puedo, pero sí, efectivamente las noticias es que alguien de Bruselas fue el que corrió o filtró esta noticia y la agencia Reuters, bueno, parece mentira, una agencia de tanta antigüedad y tanto prestigio, pues ha entrado al trapo, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es eso, vamos, o sea, creo que la noticia es que se ha confirmado lo que se decía y que estaban diciendo la verdad el gobierno. Y bueno, pues el déficit, bueno, en gran parte se debe al desajuste total que ha habido en las autonomías, sobre todo pues en Castilla y La Mancha, que ha sido una auténtica locura, que estamos hablando de un 7%, claro, es una locura. Y después, entre ellas Cantabria, que tiene un 4%, que es una barbaridad, ¿no? Y entonces, bueno, es muy superior al 1,5 que está estipulado, ¿no? Bueno, en Cantabria lo que ha pasado es que ha habido que contabilizar cosas que no se habían contabilizado, como los 240 millones de sanidad, y claro, pues todo eso
ha hecho que suba de una forma tremenda el déficit, ¿no? Y bueno, este desbarajuste pues ha sido pues producto, efectivamente, como decía antes Rafael Sebrango, pues de una alegría y de una fiesta. Yo hace ya tiempo que escribí una editorial que se llamaba Se acabó la fiesta, ¿eh? Y no fue, el título no era mío, sino que era, yo creo que era de un periódico francés o algún inglés, no me acuerdo, que lo titulaba así, con respecto a España, se acabó la fiesta. Y efectivamente se acabó la fiesta, pero ese titular es de hace 2 años o 3 años, y aquí todo el mundo ha seguido igual. Ha seguido la fiesta. Ese es el gran problema, es decir, que estábamos en el hoyo total y la gente seguía dando saltos de alegría. Y claro, pues la situación ya es absolutamente insostenible. Y es insostenible en España y es insostenible en Cantabria. Es que no, Cantabria, el nuevo gobierno se ha encontrado con los cajones absolutamente vacíos de dinero y llenos de facturas, lo cual es algo de locos. Y bueno, pues esperemos que esto... Hombre, yo la verdad es que creo sinceramente que se están poniendo soluciones a todo esto y muy rápido. Es decir, el gobierno nuevo del Partido Popular lleva 1 mes y medio o 2 meses, vamos, escasos, ¿no? Y es que cada viernes hay una cantidad de reformas que a mí me parecen todas interesantes. Indudablemente son reformas estructurales, que las reformas estructurales pues tardan más tiempo en hacer efecto, pero creo que bueno, se están poniendo las bases para cambiar esto. Y después, en lo que se refiere al gasto público, indudablemente se está recortando de una forma tremenda, porque es que era insostenible. A mí, por ejemplo, la medida de la que se ha hecho aquí, de bajar las empresas públicas, me parece una medida acertadísima. Y bueno, pues las empresas públicas no tiene sentido, porque estaban duplicando. Es decir, ¿cómo puede haber, no sé, una dirección general de turismo y una sociedad regional de turismo? Si es que es lo mismo, si es que... Entonces había unas duplicidades que yo realmente nunca las he entendido. Y bueno, pues todo esto se está poniendo remedio y yo tengo muchas esperanzas. Desgraciadamente, esto no va a ser inmediato, esto va a tardar, porque la situación es muy grave y sobre todo el gran problema es el de siempre, es el problema de la financiación bancaria. Está totalmente cortada y mientras no haya financiación bancaria, aquí no vamos a salir. No hay forma. Entonces, bueno, esperemos que eso también se solucione. Me ha parecido una buena medida, muy buena medida, los 50.000 millones de euros que se van a inyectar a los ayuntamientos para que paguen a sus proveedores. Me parece una medida extraordinaria. De eso me gustaría luego hablar, bueno, porque yo creo que tiene bastantes matizaciones ese tema. Bueno, hablamos, no me adelanto. Puntos ahí. No me adelanto. Pero vamos, que son una serie de medidas todas que creo que, bueno, que van a dar buen resultado. Desgraciadamente no va a ser a corto plazo, vamos a tener unos meses muy duros, ya estamos viendo cada día eres por todos los lados y bueno, pues a ver que sí sale todo bien. Bueno, yo participo, como no, de todo lo que aquí se ha dicho. Lo que pasa es que me gustaría fijar algunas cosas. Fija y puntualiza. Me gustaría fijar algunas cosas. Calificaba Rafael Sebrango la situación de difícil. Yo creo que definir bien las cosas, poner la palabra justa, nos aclara más la situación. La cosa no está difícil. La cosa es una situación de emergencia. Sí. Es un estado de liquidación. Y tendremos que decirlo. Yo creo que la sociedad, los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es la situación. En fin, los encargados de la gestión pública nos han mentido. Es decir, algo que no esperábamos. Los ciudadanos confiábamos siempre que aquellas personas que habían sido elegidas para, qué sé yo, gestionar las cosas de todos, hombre, tenían un mínimo de seriedad y al menos no mentían. No es que nos dijeran toda la verdad, pero al menos no mentían. Pero claro, después de esa experiencia que hemos salido, donde todo el mundo sabe que nos han mentido, sería momento ya de empezar a decir las cosas de verdad. Y efectivamente, la situación es una situación de emergencia. No sé si esta mañana lo decía un ministro, y ha habido no sé qué, no sé cuántos periodistas, etcétera, que se han alarmado diciendo, no, el gobierno lo que tiene es que transmitir confianza. No, tiene que decir la verdad. Y yo creo que la verdad es que efectivamente el país está en liquidación, el país está en un estado de emergencia y habrá que analizar efectivamente cuáles son las causas. Se han apuntado aquí algunas. Efectivamente, el país ha vivido en una fiesta permanente, pero sobre todo el país ha vivido con una administración muy cara, excesivamente cara. ¿Por qué?
porque juntaba a la administración habitual, que era la administración local y la administración del Estado, se ha venido a juntar últimamente la administración autonómica, donde nadie ha controlado el gasto. Lo reconocen los propios dirigentes de la administración central, reconocen que no se ha controlado el gasto, ni se han dado instrucciones, ni las comisiones interministeriales con las comunidades autónomas han tenido ninguna autoridad para imponer, efectivamente, qué sé yo, pues, tope de gasto, control del déficit, etcétera, etcétera. Y nos encontramos ayer mismo, efectivamente, con un déficit que sube 2 puntos aquello que nos había recomendado Europa y que se dice inmediatamente que las 2/3 partes de ese déficit se debe a las comunidades autónomas. Si esto no es para repensar de nuevo exactamente cuál es la situación, cuál es nuestra administración, y en definitiva, a partir de ahí, tomar las medidas más adecuadas, pues efectivamente ese estado de emergencia va a llegar un momento que va a explotar. El país va a terminar en liquidación absoluta. ¿Y por qué no se toman medidas en ese ámbito donde yo creo que la mayor parte de los ciudadanos y de los responsables públicos saben que ese es el problema? ¿Por qué no se hace? Porque se tiene miedo, sencillamente, a retomar, repensar un asunto que nos ha condicionado desde la transición política. Y habrá que reconocer que una vez que se inicia la transición política, había un tema que se pone encima de la mesa por imperativo de los partidos nacionalistas, los partidos nacionalistas del País Vasco y los partidos nacionalistas de Cataluña. Y en vez de retomar el Estado de manera normalizada y estados centralistas en nuestro entorno que funcionan perfectamente, democráticamente, pues centramos todo en una estructura autonómica del Estado. El 80% del gasto público depende de las autonomías y no hay ningún control de esto. Parece lógico que en una situación tan crítica como estemos hubiera un control del gasto. Se dijera, bueno, tenemos el mandato de la Unión Europea de ser un 6%, vamos a ver si es posible mantenerlo. Hoy se dice que no es posible mantenerlo porque las comunidades autónomas tienen un gasto incontrolado. Es el momento, creo yo, de repensar esta situación, de exactamente cuáles son las competencias y cómo vienen financiadas esas competencias, y en el momento en que una comunidad autónoma, qué sé yo, pues no se ajuste a los planteamientos de control del gasto, etcétera, etcétera, pues suspender toda la asignación económica. Sería la única forma de salir. Junto a ello, es decir, junto a este control efectivamente del gasto que pasa por el control del gasto que está donde verdaderamente se produce, que son las comunidades autónomas, yo soy partidario también de poner en marcha políticas que activen la economía. Sin ese binomio de ajuste, sin duda, duro, todo lo que sea necesario, pero también incentivar el desarrollo económico, la modernización de nuestro sistema productivo, etcétera, etcétera. Sin esos dos elementos será imposible salir adelante. Pero el primero es fundamental, es básico. ¿Dónde se nos produce el gasto público? Allí donde las instituciones autonómicas tienen la posibilidad de hacerlo, que es en las comunidades autónomas. Bueno, controlémoslo. Yo creo que el Estado tiene recursos para ello. ¿Que hay comunidades autónomas que rechinan, que no quieren, que están en esa tesitura de la independencia o no? Pues díganlo ya, porque sería el momento también de repensar eso. Si hay comunidades autónomas que no tienen compromiso con el Estado, con el proyecto conjunto de España, dígase claramente y busquemos una alternativa. Las hay. Puerto Rico y otras sociedades tienen un Estado libre asociado. Si es posible eso, bien. Si es posible la independencia, también bien. ¿Por qué no? Lo que no vamos a hacer es que el Estado esté permanentemente en cuestión por una situación autonómica que no facilita para nada ni el proyecto conjunto España, ni el bienestar de los ciudadanos. Es curioso que se esté retocando la nómina de todos los ciudadanos, la subida del IRPF, y que no se toque para nada, por miedo, por temores, el control del gasto de las comunidades autónomas. Eso es lo que había que controlar, y no tanto, efectivamente, el control de la nómina que afecta a todos los ciudadanos de manera indiscriminada. No, pero Alejandro, el control del gasto de las comunidades autónomas ya se está haciendo, a raíz de la ley de estabilidad financiera, que se aprobó, de las primeras que se aprobaron en el Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, se está controlando las autonomías totalmente. Eduardo, se les ha puesto un límite de gasto ya del 1,5% del PIB
y es decir, las autonomías van a ser penalizadas si no cumplen ese déficit. Y ya se están controlando. Lo que no se ha controlado antes, claro, yo creo que Alejandro estaba diciendo, sin irnos ni al País Vasco ni a Cataluña, solamente por el derroche que ha habido en Castilla-La Mancha, el gobierno central tiene los medios adecuados con la Constitución en la mano para intervenir. Para intervenir. Es que puede intervenir. Sin irnos, ya te digo, sin irnos. ¿Ustedes son incapaces de gestionar las competencias? Existe esa posibilidad de que el Estado retome esas competencias. Claro, sí, claro. Está contemplado eso en la Constitución. Vamos a seguir con los complejos siempre, por lo tanto. Sí, no hay ningún problema. No tienes por qué dejar que se dispare eso y durante 8 años o 7 años dejarlo, por miedo a que... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A perder votos de cara a Moncloa? Sí, pero a ver. Vamos a ver, yo creo que hay más... Hay más fondo, ¿no? Hay más fondo que eso. Vamos a ver, fíjate, una de las cosas que ha hecho, que a mí me parece horrible, que ha hecho el ministro Montoro cuando ha anunciado el déficit de las comunidades autónomas, es que ha dicho, no hay que echarle la culpa a nadie, hay que echarla sobre el país. Anda. ¿Y eso de qué? ¿No? Esto tiene culpables. Esto tiene culpables bajo las siglas PP y PSOE. Porque aquí hay de todo. En estas cifras que ha dado el ministro de está todo. Cataluña, está Valencia, está el País Vasco, claro. No, claro. Es decir, hay comunidades en las cuales no ha habido cambio de gobierno, que son Castilla-León o es Murcia. Murcia es la tercera, está justo por delante de Cantabria y no ha habido cambio de gobierno. Sí, claro, en Murcia hay una explicación que se da para el déficit. Yo no sé si será correcta, que es la catástrofe de Lorca. Bueno, o sea que no lo sé, que hay que situar las cosas en no lo sé, pero bueno, pero tampoco lo sé. Pero tampoco es un 4,33, que no está muy lejos del 4,04. Está como Cantabria, nosotros sin terremoto, y Baleares el 4 también sin terremoto. Sí. Con lo cual, no lo sé. En cualquier caso, lo que, viendo estas cifras, incluso ves, la única que cumple es la de Madrid. Ya ha empeorado sus cifras respecto del 2010, siendo la única que cumple. Sí. Es decir, aquí están todos. Aquí están todos. Aquí están todos. Aquí está la Comunidad Valenciana, que tampoco ha habido cambio. Y si existe esa ley, como dice Eduardo, que existe efectivamente, el problema es que no se cumple. Claro. No solamente no se cumple, sino que no hay ninguna sanción. La ley acaba de empezar, ¿eh? Sí, bien. Pero claro, sí se va a cumplir. Pero vamos a ver una cosa. Porque la cosa es seria, ¿eh? Sí, no. La cosa es seria. La cosa seria es decir, vamos a ver, ¿hasta qué punto a mí como ciudadano se me puede sancionar? Se me puede sancionar en mis derechos y en mi pequeño bienestar, que es mi sanidad y mi educación, por mis representantes autonómicos. ¿Por qué? O sea, ¿el Estado puede sancionar a las comunidades autónomas? Perfecto. ¿Y yo? ¿Yo qué he hecho? Sí, puede. ¿Yo qué he hecho? Sí, pero ¿yo qué he hecho como ciudadano de a pie para que me sancionen? No habrá que pensar las cosas de otra manera. Bueno, para empezar debían de empezar a pedir perdón toda esta gente. Pero bueno... Además de pedir perdón, debemos de pensar, que es un poco por lo que va, lo que decía Alejandro. Es decir, realmente tenemos que repensarnos la cuestión. Sí. Es decir, todas las comunidades autónomas caen en esto de déficit y son las depositarias de la sanidad y de la educación, primordialmente. Que son nuestros ejes básicos. Sí, y además los servicios más caros. Aparte de la ley de dependencia, que es algo novedoso dentro de nuestro sistema de bienestar. Vale, realmente esto lo podemos sostener habiéndolo dividido en 17 cachos. Hay comunidades autónomas que están recortando costes sanitarios, otras recortando costes educativos. El presidente de Cantabria ha reconocido ante los directores de los colegios que se les debe la asignación al colegio desde el mes de octubre y que parte de eso se les pagaba ahora, que estamos en el mes de febrero. Es decir, realmente estamos ante un problema coyuntural o ante un auténtico problema estructural. Porque también aquí ocurre, vamos a hablar también de derechos individuales como ciudadanos. Es decir, vamos a ver, ¿hasta qué punto es permisible que, os acordáis antaño, en la época de la transición, hablábamos y todos estamos de acuerdo en la igualdad de oportunidades, ¿cierto, no? Bueno, ¿tenemos igualdad de oportunidades los ciudadanos españoles en estos momentos en nuestra educación, en nuestra sanidad? ¿O depende del lugar en el que vivamos? Depende del lugar en el que vivimos. ¿Es así? Sí. Probablemente no, yo defiendo esa postura, hemos cometido una locura con la sanidad y con la educación.
la hemos cometido. Hemos déjame que te diga una cosa. construido un sistema muy caro. Rafa, déjame que te diga una cosa. Perdona, sí. Entre paréntesis. Es que muchas veces nos centramos solamente en educación y en Sí, bueno, y sí. yo creo que dislocamos un poquito la cosa. Es decir, es tal el absurdo que esa diferencia que se está estableciendo en la atención sanitaria educativa se está dando en casi todos los ámbitos de la administración. El otro día se decía, en Cataluña descienden o recortan un 3% el sueldo de los funcionarios. Pero es que los funcionarios ganaban el 30% más que en el resto de España. Sí. ¿Esto es normal? No. ¿Esto es razonable? No. Policías autonómicas ganan más que la Policía Nacional. Siempre el sargento de policía de no sé qué de los modos de escuadra gana 2 veces más que el otro. Pero bueno, ¿esta locura qué? No, pero una misma enfermera, Claro, pero una es que misma eso enfermera de aquí de justifica Vallecilla, efectivamente comparado el gasto con y el Cruces, déficit. la diferencia es grandísima. Claro. Sí. Ah, ¿no? Sí, No era hace falta ir tan lejos. No, Era ese detalle. incluso ya, si os queréis quemar más, empezáis a ver, como he visto en los presupuestos generales del Estado de estos últimos años, cómo del dinero de todos se desviaban unas cifras millonarias. En un año fue para la Policía Autónoma Vasca, Sí. para un sistema de prejubilación de la Policía Autónoma Vasca, y en el último año para los mozos de escuadra, o sea, es decir, la Policía Autonómica En la fiesta que de decía Cataluña. Eduardo. Es decir, en los presupuestos generales del Estado que deben de ser de todos. Y para el Chacolí también, para el Museo del Chacolí. Es decir, La fiesta. tenemos que reestructurar nuestro Estado como tal. Sí, O sea, sí, es verdad. es decir, bien, queremos seguir manteniendo comunidades autónomas, vale, perfecto. Pero ¿hasta qué punto y hasta dónde? Es decir, ¿podemos seguir teniendo comunidades autónomas sin educación y sin sanidad? Sí, lo hemos demostrado. Hasta el 2002 lo demostramos. Podíamos tener comunidades autónomas sin esas. Porque eso es el 60 o el 70% del gasto público de las comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido? O bien unas comunidades autónomas han recibido dinero del Estado para sanidad y educación y lo han destinado a otros menesteres, de mayor lucimiento electoral, o bien el haberlo dividido entre 17, que son otros cachos, otro caso, perdón, entre 17 cachos, pues se produce un problema estructural, la pequeñez de tamaño del lugar, a un encarecimiento del servicio que tienes que dar, Claro. es decir, no lo puedes pagar. Es decir, una de las medidas que plantea el Gobierno de Cantabria, que no sé si es la definitiva, porque parece que va a cambiar, es decir, oiga, es que vamos a centralizar todas las compras de la sanidad de Cantabria en un solo sitio. Jolín, pues lo centralizamos todas las de España en un solo sitio y lo gestiona una sola entidad, como hacía el Insalud, a lo mejor nos estamos ahorrando mucho dinero. A lo mejor puede darse el caso que podamos evitar el copago. No lo sé, si estamos a tiempo todavía. A lo mejor vamos a tener que hacer las dos cosas, si queremos sostener nuestro sistema. Dice, ¿y esto por qué? ¿A gloria de quién? Pues esto para mayor gloria de nuestra clase política. Daos cuenta, todas las medidas han caído encima del ciudadano Claro. y el ciudadano, dentro De del esa quisiera ciudadano, hablar yo, porque es que- dentro del ciudadano incluyó al funcionario público. Todas. De esa quisiera hablar yo. Todas. Rafa. Y te voy a decir una cosa. No hay ninguna que haya Te caído quiero decir una cosa. sobre la clase El política. otro ¿Os día he habéis dado visto cuenta? un manifiesto de 40 y tantos economistas, en donde lo he leído, que están en desacuerdo con la subida del IRPF. Y dicen el porqué, y es verdad, estas nóminas de este mes ya vienen, aquellos que tenemos la suerte de cobrar, En febrero, sí. ya vienen con una reducción Sí. bastante más agresiva, en unos casos, en otros. En casi todos pierdes poder adquisitivo. Y el tema está, y me gustaría que entrara en este tema, porque ya sabemos que las comunidades autónomas han estado de fiesta y siguen de fiesta, y menos mal que con esta nueva ley se les va a cortar el tema. Ya, Pero Se les paga hasta la que luz. no llegue, pues vale. Pero ahora tenemos el problema de que este mes ya se empieza a cobrar menos por el mismo trabajo, por estos descuentos. Pero hay gente relevante de la economía de este país de que dicen, bien que se suban los impuestos, bien esto, pero ¿de qué manera pone usted en marcha el mecanismo de que el consumo vaya acelerándose para que esto vaya aflorando para arriba? Sí. Y la verdad es que hay contradicciones Claro. bastante grandes. Porque claro, si a mí me quitan poder adquisitivo, menos puedo yo salir. Y eso es una realidad que está en la calle. Y a mí, mi gente en la calle me pregunta, oye, a esta gente que llevas contigo, que son tan iluminados, a ver, no, en el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? sí. Tal y cual. Y la sabiduría está en la calle, en la acera, en el bar. Entonces te lo pregunto y digo, pues voy a Sí. aprovechar hoy la coyuntura. Yo estoy de acuerdo, porque es además, con verdad- esa crítica al- Porque es verdad que sí. hay, ya te digo, 40 y tantos economistas que vienen firmados, hay nombres muy importantes de ellos, y dicen que
que no es la medida acertada justa para poder reactivar la economía. Y yo lo dejo ahí. Sí. Vosotros me diréis. No, es un... Sí, Bueno, es difícil, que no habla que... porque hay otro impuesto que se podía haber tocado, que es el IVA, pero también el IVA pues, puede tener efectos negativos para el consumo. Yo siempre fui partidario de retocar el IVA, pero que ese incremento del IVA sirviese para bajar las cotizaciones sociales. Las empresas soportan unas cotizaciones sociales muy altas. Es que estamos hablando de un 34, un 35%, que es mucho dinero. Desde luego yo creo que en Europa probablemente sea de los más altos. Entonces, bueno, eso hubiese sido una fórmula interesante, porque las empresas hubiesen bajado sus costes y, bueno, hubiesen respirado un poco, ¿no? Es complicado. De todas formas, el tema del IRPF, que, bueno, que es discutible, indudablemente es discutible, tampoco es tan exagerado en lo que respecta a la bajada de poder adquisitivo en relación con el consumo, ¿no? Porque ten en cuenta, y eso lo sabes, que hasta 17.000, 18.000 euros la bajada es exactamente de 2 euros al mes. Es decir, bueno, efectivamente, pues si te quitan 2 euros es malo, pero vamos, tampoco te hunden, ¿eh? Y estamos hablando de una masa de población que representa el 50% de la población. Y hasta 30.000 o 30 y tantos mil euros, pues me parece que son 20 euros al mes, que ya efectivamente es un poco más. Pero esa banda de población, digamos, banda en el sentido de tramo de población, que está entre 0 y 30 y tantos mil euros, pues supone casi un 80% de la población, ¿eh? Un 80% de la población que va a estar afectada como máximo en unos 18, 20 euros. Pero un 50% va a estar afectada en 2 euros. Eduardo, tienes razón. Efectivamente. Aguantando las empresas el coste que tienen, yo no voy a entrar en discutirlo, pero aun teniendo unos salarios ahora mismo raquíticos, que se están firmando nada, se está firmando nada y se está con la retahíla esta por el mantenimiento de los puestos de trabajo, que es una buena... Pero yo desde hace muchos años siempre por el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero también con la reducción del 5% a los funcionarios, si ahora también les subes el IVA, quiero decir que por todos los sitios tienes un aguijón que te sigue pinchando y que te va desangrando. Es a lo que voy. Yo creo, pero... de lo que quiero decir, es que 2 euros son mucho, no, es que el conjunto de todo hace que la ciudadanía no consuma. Sí, pero yo creo, Emilio, que más que el problema de la caída de poder adquisitivo, lo que influye es el problema de la incertidumbre. En el consumo lo que está influyendo ahora es la incertidumbre. La gente tiene miedo, no sabe lo que va a pasar y no gasta nada, ahorra todo lo que puede, que bueno, ahorra muy poco porque no se puede, la caída del ahorro ha sido tremenda, pero indudablemente la gente lo que hay es una incertidumbre y aquí no se mueve nadie. Entonces, más que esas 2 euros que le van a bajar al 50% de los trabajadores españoles, 2 euros mensuales, más que eso, yo creo que es la incertidumbre. Para mí es clave. Y yo creo que si se consiguiera recuperar esa confianza que se ha perdido completamente, y yo creo que se puede conseguir, pues sería muy importante para relanzar el consumo, ¿eh? Y para eso, pues hombre, hay medidas que yo creo que pues, se pueden hacer de reactivación, algunas se está haciendo, y yo creo que se van a hacer más. Este viernes me parece que vienen también nuevas medidas, y bueno, vamos a ver si con eso se recupera la confianza, que para mí es la clave de todo. Sí, yo creo que efectivamente el Estado se tiene que financiar, porque la situación es, como decíamos, crítica, ¿no? Pero claro, financiarse más, con más impuestos a los de siempre, yo no creo que sea la solución. Hay otras vías que todavía no se han experimentado, no se han indagado, que es el tema de la búsqueda de perseguir el fraude fiscal, por ejemplo. Sí. Que sería... Es que esa sería la medida más importante, ¿eh? Claro, que sería el insistir en el impuesto de las grandes sociedades y no tanto ya efectivamente tirar del bolsillo del ciudadano, porque tiras del bolsillo del ciudadano y paralizas la economía. Más o menos, pero lo paralizas, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Sin negar, por otro lado, efectivamente, como decías tú, generar confianza y sobre todo que las entidades financieras
se pongan a trabajar en nuestro país, que crean en el país. Si el problema es que efectivamente no fluye, no circula el dinero para las empresas, y claro, en eso supongo yo que habrá muchas empresas que estén más o menos paralizadas porque no pueden adelantar material para producir, etcétera, etcétera. Y como corolario de todo ello, sin duda, el impulso a una nueva economía, a una economía productiva que precisamente es pero eso, lo que se nos ha achacado y que nos hace prácticamente difícil competir en Europa. Me habéis oído muchas veces decirlo, eso es a largo plazo. A corto plazo yo no veo ninguna economía productiva que pueda sustituir a la construcción, a corto. Otra cosa es que vayas cambiando el sistema poco a poco, pero como plan de choque yo no veo otra, desde luego. Yo creo que habéis dicho los dos que hay que inspirar confianza, y eso es cierto. Pero es que los que primero tienen que inspirarnos confianza son nuestros representantes políticos. Y es que hay una cuestión que es evidente, es que hasta ahora el sacrificio lo estamos poniendo solo nosotros, los ciudadanos. Sí. ¿No se habéis dado cuenta? Sí, sí. Es decir, por decir, toda la cuestión en la cual la mayoría de los españoles podemos estar de acuerdo. En el tema de sanidad hay una encuesta, al menos que sí que lo dice, eso que yo siempre he defendido de la nacionalización o recentralización de la sanidad. En lo de los ayuntamientos, Emilio, yo creo, o ha sido tú, ha apartado el dato sobre los... ¿Y por qué no empezamos las cosas por ahí? ¿Por qué? Porque ¿sabéis quién es el primer sufridor de esa reconversión, casi reconversión industrial, que significaría reordenar las competencias autonómicas y los ayuntamientos? La clase política. El partido político empezaría a tener menos sitios donde colocar gente, empezaría a tener menos concejales, etcétera, etcétera. Es que ese es el problema, por eso no quieren acometerlo. Es que fijaros lo siguiente, es decir, tenemos un coste medio en España por diputado de 319.200 euros al año. Ahora estamos hablando de los 1.228 diputados autonómicos más el Congreso y el Senado. Yo creo que ese coste hay que rebajarle. Es excesivo. Si quitas el Senado ya pegas un buen... El Senado, evidentemente, hay que quitarle, es otra de las cuestiones. Es que el Senado, hablamos del Senado, así para decir, mire, el Senado en los 2 últimos meses ha convocado 2 concursos públicos preciosos. El último ha sido de 457.000 euros. ¿Para renovar la piscina? No. Para dotar al Senado, supongo que sea para cambiar un sistema de frío y calor. De frío y calor. Había alguno detrás mío mientras ahora decía, ¿y si les damos una manta y un pay para el verano? Y de total, para lo que lo pisan. De bueno. Eso es hacer daño a la gente de España. Son 400 y pico mil euros. Es que te voy a decir, te voy a dar otro dato. Pisarle su moral. Te voy a dar otro dato. Justo cuando se convocan las elecciones, en septiembre, octubre, otro concurso del Senado. 384.000 euros para cambiar las cocinas del Senado. Y además venía ahí. Que si una mesa con infrarrojos para que las cosas lleguen calientes al comedor, que si el lavaperolas nuevo, que a mí me hizo mucha gracia, que si ¿acaso es que tienen talleres de cocina los senadores? Que hacen cursos de formación de cocina. Pero es que los que nos debían de dar ejemplo, mira qué ejemplo nos dan. Pero, oiga, ¿ustedes están dispuestos a cometer algún sacrificio? Porque los ciudadanos los estamos acometiendo. ¿Y ustedes qué sacrificio van a hacer? Mira, perdona que te refiera. Una de las medidas que nos dice el presidente del Gobierno de Cantabria, que recomienda, porque no lo puede imponer, recomienda al Parlamento de Cantabria que reduzca en un 5% los gastos de subvención en los grupos parlamentarios. Pero lo que se calla es que de 2002 a 2012 las subvenciones a grupos parlamentarios en Cantabria se han incrementado un 195%. 195%, es decir, prácticamente se ha duplicado en 10 años ese coste. Eso solo en lo que es la subvención directa. Porque hay otra cosa que no saben los ciudadanos, es que nos gastamos, Cantabria, claro, como es infinita, pues los diputados de Cantabria necesitan 366.000 euros para dietas de desplazamiento, que felizmente para el 2012 se han rebajado a 333.000 euros. Es decir, hay muchas cosas que aligerar y muchos sacrificios que tomar. Oiga, pero empiecen ustedes a hacer algo. Empiecen ustedes a asumir los sacrificios que nos están pidiendo a los demás.
Es que ya no podemos más. Es que no es el IRPF que estabas tú argumentando. Es que el año pasado fue el IVA. Es que es un impuesto un recargo sobre el IBI. El céntimo sanitario, un recargo sobre el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Y encima ahora, ya para rematarlo, es el canon de saneamiento, la tasa de basuras y demás. Que, ojo, no solo nos afecta a los ciudadanos, vivamos donde vivamos, seamos altos, feos, guapos, anchos o estrechos, da igual. A todo. Es que también afecta, y es una conversación que tuve con la presidenta de la COE, es que afecta a las empresas que aquí están. Es que, oiga, ¿qué país nos han construido ustedes que no le podemos pagar? Y ustedes van a hacer algo, oiga, por favor, es que ya no voy a exigir ya que nos pidan perdón en lo que nos han metido. Vale, no nos pidan perdón, pero empiecen a dar ustedes ejemplo, por favor. Empiecen a dar ustedes ejemplo. Te cojo por ahí. Empezamos a dar ejemplo. Comentaba antes Eduardo, y efectivamente es un lugar común donde todos los analistas, todos los economistas señalan. Generar confianza para que el país, bueno, pues reviva un poquitito, consuma y salga adelante, ¿no? Yo creo que la única, o la gran medida que generaría esa confianza sería efectivamente que la clase política, en vez de la confrontación ante las medidas que se tomen, se una. Haya unos pactos de Estado que faciliten precisamente la salida de la crisis. Lo hemos comentado aquí, ha ocurrido en otras épocas de nuestro país. Cuando no ha ocurrido, la crisis se mantuvo durante años y años y años. No solamente en la época de la democracia, sino previamente, ¿no? Cuando efectivamente cada uno de los sectores sociales trataba de salir de la crisis por un lado, no había tal, aquello se eternizaba. Y nos alejábamos cada vez más de Europa, lo que significaba el progreso para nosotros. Bueno, ante la situación en que encontramos, todo el mundo sabe o la define como una situación crítica, etcétera, etcétera, dice que hay que generar confianza. No hay mejor medida de generar confianza que efectivamente la clase política haga aquello que se le ha dicho que haga, que gobierne, o que haga oposición, pero en torno a un proyecto conjunto. No parece razonable... Y asuman compromisos. Exactamente. No parece razonable que un partido socialista, que ha estado gestionando la administración pública, las instituciones públicas, las instituciones que nos permiten vivir en común, en definitiva, las ha estado gestionando hasta hace 2 meses. Que ahora se enfrente a ellas, que las desdeñe de esa forma, no parece razonable. El Partido Socialista, que es un partido de gobierno, debería tener mejores dirigentes. Unos dirigentes que ante una situación tal como está, se ofrezcan efectivamente para llegar a acuerdos. Y efectivamente, cuando las organizaciones políticas quieren acuerdos, se llega a acuerdos. Alemania lo ha hecho no hace mucho, Eduardo. Sí. Tuvo una situación difícil y salió con el acuerdo de los democristianos y de la socialdemocracia. Sí, sí. ¿Por qué estamos incapacitados en nuestro país para eso? Es decir, nuestra clase política necesita tal lavado de imagen y de otras cosas para que aborde esto con seriedad. Porque esto es lo que están reclamando los ciudadanos. Se me podrá decir, no, bueno, pero la calle, sí, la calle es precisamente para los ciudadanos. Ustedes han sido elegidos para que en el Parlamento parlamenten, acuerden con el gobierno de turno aquellas medidas que mejoren la situación de los ciudadanos, que para eso se les ha votado. El político no tiene una finalidad en sí misma. Tiene sentido en cuanto hace algo para los ciudadanos. Yo cuando oigo, de verdad, últimamente, a los representantes del Partido Socialista, a 2 meses de las elecciones, de haber dejado ellos las instituciones públicas, que dice que no, que van a salir a la calle, ¿pero para qué? ¿Para qué? En la calle que salgan los sindicatos me parece muy bien. Que salgan los jóvenes me parece muy bien. Si tienen motivos para salir y quieren protestar. Usted, si quiere hacer algo por el país, acuerde. Pero eso ocurre a nivel nacional y en los regionalistas o de comunidades autónomas nacionalistas también salen a la calle. También, todo el mundo, a la calle. Sí, no, hay que ponerlos a todos. Sí. Yo os voy a pedir, porque queda algo muy importante que hablar. Es algo muy importante, creo que es el tema. Dice, claro. Tú siempre dices cosas importantes. No, digo que es que yo cuando voy a la calle, voy a las manifestaciones y digo, ¿dónde estabais hace 7 años? ¿Dónde? Que no te veía. Claro. ¿Dónde estabas? Claro, es que hay una cosa que está diciendo Alejandro y dice, estamos salvando instituciones, no ciudadanos. Ese es nuestro grave problema. Entonces, eso es lo que decía antes Emilio. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que la gente, yo no estoy de acuerdo con lo que he dicho, de verdad, que no. En Cantabria, por ejemplo, el 40% de la gente que trabaja cobra menos de 800 euros, ojo. Claro. Sí. Es decir, cualquier pico arriba o abajo influye muchísimo. ¿Cómo no? Es decir,
Mire, es evidente, cojan todos sus libros de dogmas y tírenlos a la bahía. Y vamos solo una precisión. Vamos a ser prácticos. Los que cobran menos de 800, Vamos a ser prácticos. los que cobran menos de 800 no les va a afectar para nada el IRPF. No, pero sí. Desgraciadamente su problema es que cobran menos de 800. No, pero si el IVA, si el recargo del IBI, si el canon de saneamiento, si el canon de basuras, otras céntimos sanitarios. Tienes que venir a trabajar a Santander, otras muchas cosas de la gasolina, claro. Lo tienes que pagar. Sí. Es que por algún lado siempre el que menos gana tiene un toque que le da. Es que eso es lo urgente. ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar de esto de contención salarial? Y se ha practicado. ¿Y para qué ha servido? Pues para siempre que estoy en las mesas de negociación siempre he oído decir, es que si lo dejamos con el ánimo siempre del mantenimiento y la creación, pues no. Es que dentro ni ha habido nada. No ha servido para nada. Sí, es verdad que ha habido menos poder adquisitivo en la clase trabajadora. Dentro de ese ánimo de acuerdos nacionales, a los que refiere Alejandro muy bien, estaría también otro acuerdo social, que sería decir, vale, asumimos todos una reforma laboral como has hecho, asumimos que haya menos indemnizaciones y nos despiden, lo asumimos todo, pero vamos a quedar todos de acuerdo en una cosa, necesitamos que nuestra gente tenga más dinero en el bolsillo, porque está cerrando la tienda de la esquina. El señor de la tienda, el autónomo de la tienda de la esquina depende del salario de su vecino. Y esa es una situación en la que estamos. Es decir, mire, vamos a subir los salarios en España, pero a cambio de mayor productividad. Vamos a sacrificarnos todo. Es decir, no pretendamos ser, como estamos en ahora, ser más competitivos por el hecho de ser más baratos. Seamos más competitivos incrementando nuestra productividad. Y hagámoslo de una puñetera. Es decir, vamos a poner todos de nuestra parte. En este programa se dijo, aquí se copia de Alemania, de Austria, de tal igual, lo que interesa. Lo de las indemnizaciones se decía, no, 45 días no hace falta, si ya desde que empiezas a trabajar ya estás cotizando un 1% para cuando dejas que te den la indemnización. Además, ¿te acuerdas que esas son cosas que aquí no se coge, nada más que se coge lo que interesa? Pero por ir cerrando el tema. Sí. Bruselas rechaza flexibilizar el déficit sin conocer todos los recortes del 2012. Claro, dice, todos. Los presupuestos generales, ¿dónde están? Hasta que no salgan las elecciones de Andalucía. Antes le dije yo a Eduardo, eso vamos a dejarlo para el final. Es el tema de los cobros de todas estas empresas que tienen muchas deudas con los ayuntamientos y que ahora hay una cantidad de dinero que vas a aflorar para que estos cobran. Eso tiene muchas matizaciones y mucha picardía. Mucha picardía porque cuando se ha vendido la noticia parece que todo el mundo va a cobrar, pero aquel empresario que ha tenido que cerrar y ha dejado a los trabajadores en un ERE o en el Fogasa, ese no cobra. Por lo tanto, lo paga todo la administración, los trabajadores al Fogasa. Quiero decirte que ahí vienen cosas, que es que las cosas hay que decirlas sin engañar. Hay que decir las cosas como son. Esto lleva esto y esto. Y para enterarte, ¿qué tienes que hacer? Coger la letra pequeña y decir, señorita, usted me acaba de engañar, me ha metido un gol por la escuadra que no los mete ni Ronaldo ni Messi. Quiero decir este tema. Hombre, además, y eso tiene mucha picardía. Claro. Y viene, hombre, no cabe duda. Y luego la facturación y lo que es demencial. Y os dejo porque tenemos 3 minutos cada uno. Lo que es demencial es que la administración lleva tanto dinero y todavía digan, me tienes que quitar una quita. Pero bueno, ¿a qué nos estáis enseñando? ¿A qué nos estáis enseñando? A ir a un mercado, yo te doy, tú me quitas, yo me pongo. No. Si tú me debes 100, me pagas 100. Y otra cosa es que me digan, te debo 100, pero como tengo que pagar a tantos, te voy a dar 50 hoy y 50 dentro de 2 meses. Eso es otra cosa, pero que todavía me rebajes el tema, pues... Yo, como empresario, te puedo decir que a mí me hacen esa propuesta de la quita y la cojo sobre la marcha. Eso también te lo digo. No sé sobre la marcha. De menos es nada. Si tengo que cobrar, si cobro... Sí, yo he tardado 5 años en cobrar en un ayuntamiento, 5 años. No. O sea, te lo digo, y he cobrado porque ha cambiado de color no, y ha venido un alcalde muy activo, empresario, y lo ha arreglado a través del ICO y lo ha arreglado, Lo ha arreglado en 3 meses. 3 meses lo ha arreglado. Pero, vamos, a mí, que ya me quedan pocas deudas con la administración, porque ya últimamente no trabajo con la administración,
lo poco que tengo, a mí me dicen que tengo que hacer una quita y te digo de verdad que la hago, ¿eh? Y estamos hablando, porque no, lo que es curioso es que no se sabe muy bien cuánto tiene que ser la quita, ¿no? Porque han dicho una quita. Bueno, la quita puede ser un 5%, un 2, un 8, no se sabe. Según de la cantidad que sea, puede Claro, ser o poco o mucho. Si es más, igual cobras antes, ¿no? No lo sé. Pero sí, bueno, efectivamente eso es un poco, si quieres, un poco de picaresca, ¿no? Pero se está apuntando todo el mundo, a la quita. Es que, a ver, eso es tremendo. Es que es blanco tremendo. al negro, ¿con qué me quedo? Yo que ¿no? he padecido ese tema y es tremendo porque es que, claro, no cobras. Ves que no cobras. Oye, si dices, oye, cobro, bueno, pues es que si no cobras, la quitas el 100%. Claro. Y el otro ejemplo que te he puesto, y aquellos que habéis cerrado, o que han tenido que cerrar, Claro, pero eso ya se recupera. ¿Lo va a perder? Y eso es efectivamente, bueno, lo hemos comentado aquí muchas veces y tal, que la gran responsabilidad que han tenido los ayuntamientos en el cierre de empresas. Los ayuntamientos han sido responsables del cierre de miles de empresas en España, de miles. Pero Eduardo, miles. El caso concreto que estamos analizando, es decir, la medida para que los empresarios cobren de las entidades locales, que no deja de ser la consecuencia de algo, que es una mala gestión, unas prácticas Sin duda. de administración absolutamente inapropiadas y que no tienen parangón, supongo yo, en ningún país moderno. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento haga un programa de gastos y gaste más de lo que ingresa? Y deja de ver, por lo tanto, cantidad de dinero a empresarios que efectivamente muchos de ellos pues se tienen que paralizar o cerrar, como dices tú, si no cobran esas ayudas. Es decir, los presupuestos que hace un ayuntamiento ya parten de la base de que van a tener una deuda, de que no van a poder pagar. Y a mí es que, de verdad, es que antes reclamaba efectivamente, Rafa, una regeneración en la clase política. Bueno, eso es imprescindible, porque si no, por mucho que pensemos, por muchos analistas que vengan aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, etcétera, no salimos adelante. ¿Por qué? Porque hay unos administradores de la cosa pública absolutamente incapacitados para ello. Bueno, analizábamos este asunto. ¿Pero qué pasa con las deudas que tienen las administraciones autonómicas? ¿Es que no tienen deuda las administraciones autonómicas con los pequeños empresarios? Supongo yo que mucho más. ¿Esos van a cobrar algún día? Bueno, se prevé hacer otra nueva solución. De momento se han solucionado los ayuntamientos, oye, que son 50.000 millones, ¿eh? Son 50.000 millones que se van a inyectar al sistema. Bueno, no está mal. Sí. Y es una cosa muy simple, es que efectivamente nadie lo había hecho, pero es que el Estado va a coger dinero y va a cambiar de persona al que le debe. Es decir, ahora debe a los proveedores, va a pedir dinero o emitir bonos del Estado y va a deber pues a los que suscriban los bonos. Es decir, va a cambiar deuda, es decir, ahí no va a haber ningún movimiento. Va a pasar de deber a unos a deber a otros. Pero claro, el deber a esos otros no va a tener una influencia tan negativa como al deber a los proveedores. Claro, va a inyectar dinero en el sistema, pero no va a variar la deuda. Fíjate que dice las comunidades autónomas, se calcula que ronda en este momento los 140.000 millones la deuda de las comunidades autónomas. Pues es posible. No, pues parece que se está buscando una solución para las comunidades autónomas, que es muy complicado. 140.000 millones. Claro, esta medida que estamos hablando ahora para los ayuntamientos, en el fondo suena a concurso de acreedores, ¿verdad? Es decir, una de las soluciones del concurso de acreedores es decir, una quita, un aplazamiento y tal. Parece que estamos ya en la ruina total. Claro, la gran paradoja, además, es que aquí, además, los que también van a ganar dinero son los bancos. Claro. Porque el dinero te la va a adelantar un banco, con lo cual, si tú eres el empresario, el banco te va a aplicar un descuento, un X%, un interés, que es lo que él va a ganar. Lo cual no deja de ser genial que nosotros que hemos salvado y estamos salvando los bancos con nuestros impuestos, luego a la vez les hagamos ganar dinero a costa de la deuda de los ciudadanos. Es una paradoja, es que es un asunto genial. Hombre, lo que también es cierto, comprendo lo que ha dicho ahora, bueno, si no hay otra cosa, y si así puedo llegar a final de mes tal, pues pero no perderé de ser un buen ejemplo, dinero, ¿no? Pero es un poco picaresca, yo creo. Un ejemplo muy picaresca. Además, es una extorsión. Estás desesperado. Que antes no, es una extorsión. Es perverso el tema. Es una extorsión. Es perverso porque, hombre, me tienes una deuda de tantos años que en algunos casos, algunos han desaparecido por culpa de esa deuda. Seguro. En algunos. Y en otros no, algunos no, muchos. Muchos.
Hombre, que vengas ahora y lo pierdas por un sitio, lo he perdido todo, lo sigo perdiendo, no puede ser. Bueno, pues... Si esta mañana leía, nada más que una anotación sobre eso, leía que FCC, que es de Koplovich, ha dicho que no perdona nada. Ni un duro. No perdona nada. Euro. Sí. Vale, nada. Fomento Construcciones y Contratas. Ha dicho que no perdona nada, pero de nada de lo que haya hecho con el gobierno o con ningún ayuntamiento. Bueno, ¿les podemos dar algún polideportivo? Hombre, se puede esa empresa probablemente con otros negocios que tiene fuera de aquí, una cosa y la otra, lo puede mantener. Pero ¿a quién le ha cogido a Construcciones Pepito de aquí? Sí, un taller o tal. Que tenía 6 obreros o 5, pues le ha fusilado. Sí. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a ti. Eduardo, encantado. El próximo día y Rafa. Muy bien. Amigas, amigos, se nos hace corto. Yo sé que hubierais querido escuchar más del tema, pero esperemos que el miércoles próximo tengamos algo más agradable de que hablar, aunque siempre de lo que viene ocurriendo en esta comunidad autónoma y en general en este gobierno. Mañana hay otra manifestación. Pues nos encontraremos allí, unos con otros y otros con unos, y nos diremos, ¿qué haces tú aquí y por qué has venido tú? Porque es que la verdad, las contradicciones son tan grandes que últimamente algunos ya no saben si se coge la cuchara o el cuchillo con la derecha o con la izquierda. Y estas cosas son las que enturbian un poquitín al personal de la calle, al personal que dice, pero si este hombre no estaba aquí y ahora está aquí, ¿por qué está aquí? Y si es el que me ha dejado a mí esto. Estas cosas son las que hay que pedir responsabilidades, hay que salir, pero sin engañar. No se puede engañar al personal y saber por qué se sale y a qué vamos. Hasta la próxima semana y que ustedes tengan una buena noche. Después de haber vivido juntos tanto tiempo, me va y me abandonan como una pluma en el viento, y siento que mi vida poco a poco va acabando, y el tiempo no se detiene, va avanzando y va avanzando. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que tu amor jamás hacer feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que tu amor jamás podrá hacer feliz nunca en su vida. Tendré que acostumbrarme a vivir solo en silencio, tratar de enamorarme y olvidarme de su cuerpo, de aquello tan bonito que quedó de nuestra pena, solo quedó esta herida de dolor y de tristeza. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que su amor jamás podrá hacer feliz nunca en su vida. Amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que tu amor jamás podrá hacer feliz nunca en su vida. ¡Míralo!